¿Me viste sin ropa? Si no te casas conmigo, castigarán a los dos. Dijo la chica apache. El viento del desierto no preguntaba por nombres ni historias. Solo arrastraba polvo y ramas secas, llenando de áspera sequedad la garganta de quien se atreviera a quedarse a escuchar. La cabaña, construida a base de troncos torcidos y barro agrietado, se erguía aislada entre los riscos y cañadas. Nadie llegaba hasta allí si no era por necesidad extrema, y nadie se quedaba sin luchar contra el silencio y la soledad que envolvían cada pared. El hombre estaba afuera, encorvado sobre el caballo, observando la línea del horizonte donde el sol caía rojizo sobre la tierra agrietada. Había oído un sonido que no pertenecía al viento ni a los coyotes, un grito quebrado, una voz temblorosa que traía urgencia y miedo. Su mano se cerró sobre la rienda, y sin decir palabra, bajó del caballo con la seguridad de quien conoce la carga de su propia sombra. Ella apareció de entre los arbustos. La tierra había marcado su piel de polvo y rasguños. El vestido que llevaba estaba roto, como si el viaje que la había traído hasta allí hubiese querido arrancarle toda dignidad, y en sus ojos se mezclaban la desconfianza y un desafío silencioso. El viento levantó un mechón de su cabello y ella se cubrió con los brazos, no por modestia, sino por necesidad. ¿Me viste sin ropa?, exclamó, la voz dura y afilada, un filo que no estaba allí para pedir ayuda sino para advertir que no era un juego. El hombre no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo que señalaba que la había visto, que la había evaluado. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier movimiento, pero también consciente de que cualquier acción apresurada podía convertir la ayuda en desastre. Si no te casas conmigo, castigarán a los dos. Dijo la chica, con un dejo de miedo que intentaba disimular tras la valentía. Era una declaración sin expectativas de afecto, pero con toda la urgencia de quien sabe que el mundo puede arrebatarle la vida en cualquier instante. El hombre respiró hondo. El sol caía ya en ángulo oblicuo, proyectando largas sombras sobre la cabaña y el terreno rocoso. La amenaza de castigo no era un simple juego de palabras, él sabía que fuera de ese refugio, la ley o la venganza de hombres endurecidos por la frontera podrían ser implacables. Miró sus manos, ásperas, con cicatrices viejas que contaban historias de decisiones silenciosas y sacrificios que no se mencionaban en voz alta. No puedo, dijo al fin, con voz grave, medida, sin levantar el tono. No había reproche, solo la constatación de un hecho, no era un hombre de palabras fáciles. Pero en sus ojos había un aviso, no te muevas, no te confíes, pero estarás a salvo aquí. Ella retrocedió un paso, evaluando. La desconfianza se mezclaba con un alivio tenue, casi imperceptible. Sabía que no podía bajar la guardia, que ese hombre no estaba allí para flirtear ni para ofrecer promesas. Estaba allí porque podía sostener la línea entre la supervivencia y la muerte. Y eso, en un lugar donde los hombres corrían tras la ley o la violencia, era suficiente para empezar. Sin pedir permiso, él se acercó y, con un movimiento breve y seguro, lanzó una manta sobre sus hombros. Ella no protestó, la ley de la frontera era simple, la supervivencia exige cooperación, incluso entre extraños. Sus ojos se encontraron, y hubo un instante donde la mutua evaluación reemplazó cualquier palabra. El crepúsculo cayó con rapidez, tiñendo de naranja y púrpura los riscos. El viento soplaba más frío, recordando que la noche traería hambre, soledad y el peligro de los lobos o forasteros. La cabaña ofrecía refugio, sí, pero no garantizaba seguridad. Él se movió dentro, encendiendo una lámpara de aceite y preparando agua caliente con la precisión de quien ha aprendido que cualquier descuido se paga caro. Ella permaneció en silencio, sentada sobre un tronco, observando cada movimiento del hombre. No era curiosidad infantil, sino la necesidad de comprender a quien podía protegerla de un mundo que no perdonaba errores. Cada acción, cada gesto mínimo, le decía algo, aquí, si confías, quizás sobrevivas. Si dudas, morirás sola. ¿Tienes hambre?,
Preguntó él finalmente, mientras vertía agua en un cuenco de metal. Sí, respondió ella, la voz apenas un hilo. No era sumisión, solo reconocimiento de la necesidad. El sonido de la madera crepitando en la chimenea llenó el silencio que siguió. No era una conversación, era un intercambio de respiraciones y movimientos. Cada uno aprendía a leer al otro sin palabras. La noche avanzó lentamente. Afuera, los coyotes aullaban y el viento arrancaba la tierra de los riscos, arrastrándola por el desierto. Dentro, la cabaña se mantenía firme. El hombre estaba en silencio, limpiando y asegurando armas, revisando cada rincón para que ningún peligro encontrara grieta. La chica, envuelta en la manta, observaba, midiendo cada sombra, cada gesto. La tensión entre ellos no era hostilidad ni afecto, era un contrato silencioso. Ella confiaba en que él podría protegerla, él reconocía que su responsabilidad era más que voluntad, era obligación. Antes de dormirse, ella se acercó a la ventana y miró la luna. Pequeña, fría, distante. Se preguntó cuánto tiempo podrían mantenerse así, aislados, solos frente a la frontera que no perdonaba. Él, detrás, la observaba en silencio. No hubo palabras. Ninguna promesa se pronunció. Solo la aceptación tácita de que, por esa noche, sobrevivirían juntos. Y en la frontera, bajo el cielo inmenso y cruel, la historia apenas comenzaba, el sol recién levantado no traía promesas. Solo luz que descubría el polvo suspendido en el aire, las grietas en la madera y los pasos lentos de quien aún no confía. La chica apache, envuelta en la manta de la noche anterior, se movía con cuidado por la cabaña. Cada acción estaba medida, cada gesto contenía la voluntad de demostrar que no era una carga, que podía sostenerse por sí misma incluso en este aislamiento. Él estaba afuera, reparando la cerca de troncos que se había roto en la tormenta de semanas atrás. Los movimientos de sus manos eran precisos, controlados, cada golpe del martillo resonaba sobre la tierra como un recordatorio de que la frontera exigía disciplina y constancia. No hablaba, y no era necesario. Su presencia era suficiente para que ella entendiera la gravedad del lugar y la seriedad de quien ofrecía refugio. Necesito agua, dijo ella, sin alzar la voz, solo dejándola caer sobre el aire pesado. No era petición, era hecho. Él asintió, y sin palabras, tomó el cubo de metal y fue al pozo. Sus hombros tensos mostraban la fuerza que no buscaba demostración, y la manera en que inclinó el cubo revelaba cuidado, ni un descuido que pudiera derramar una gota de vida. La vida cotidiana se instaló lentamente entre ellos, silenciosa y rígida. Las tareas del día eran compartidas sin conversación. Ella recolectaba leña, él la cortaba, ella alimentaba a los pocos animales que sobrevivían en el corral, él los revisaba. Cada movimiento era una medida de respeto mutuo. No había palabras innecesarias, no había gestos vacíos, solo la construcción silenciosa de confianza. Un día, mientras él reparaba el techo, ella se quedó observando cómo sus manos, endurecidas por el tiempo y la guerra, trabajaban con precisión. Era un recordatorio de que aquel hombre no era solo un protector, era alguien que había aprendido a sobrevivir con las uñas y la sangre. Y eso, pensó, era algo que podía ser confiable. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella finalmente, su voz contenida, sin expectación. No buscaba gratitud ni explicación, solo quería entender la línea que lo separaba de la indiferencia. Él se quedó un instante en silencio, midiendo cada palabra antes de responder. Porque no podía ignorar que estabas viva, dijo al fin, voz grave, sin emoción aparente. Sobrevivirás aquí mientras yo pueda asegurarlo. Eso es todo. Ella asintió, aceptando la respuesta sin objeción. No había calidez ni promesas, había realidad. Esa honestidad silenciosa era más valiosa que cualquier palabra de consuelo. Las noches eran las más difíciles. El frío calaba hasta los huesos, y el viento traía consigo la amenaza de animales salvajes y hombres con intenciones peores. Sin embargo, la cabaña resistía, y ellos también.
Dormían en extremos opuestos de la habitación, separados por mantas y distancia, pero siempre conscientes del otro. Cada movimiento, cada respiración contenía un peso, la obligación de proteger y la necesidad de ser protegidos. Un día, un forastero apareció en el horizonte, apenas visible entre el polvo y la luz intensa. No había saludo ni indicio de intención, solo presencia y riesgo. El hombre se acercó a la puerta, revisando la escopeta sin hacer ruido. La chica se escondió detrás de la mesa, midiendo sus posibilidades de defensa si fuera necesario. «No hagas ruido», susurró él, sin mirar hacia ella. No era un mandato, era instrucción de supervivencia. El extraño pasó cerca, y su presencia dejó un rastro de tensión. El aire parecía más pesado, más peligroso. Cuando finalmente se alejó, el hombre soltó un suspiro que ni siquiera ella escuchó, pero que contenía toda la presión de la frontera. La seguridad nunca era completa, siempre había riesgo. Después de eso, la chica se acercó más al fuego que calentaba la cabaña. No era acercamiento físico, era observación, aprendizaje. Lentamente, comenzó a confiar en sus movimientos y en los del hombre. Él notó su presencia, pero no buscó contacto. Cada gesto, cada pequeña acción, era un mensaje: puedes acercarte cuando estés lista. No habrá imposición. Los días siguientes se convirtieron en rutina, marcada por el trabajo, la vigilancia y la escasa conversación. Ella le contó fragmentos de su pasado, palabras medidas, historias que no buscaban compasión, solo reconocimiento. Él escuchaba, a veces asintiendo apenas, a veces solo permaneciendo. No daba consejos, no ofrecía consuelo, solo aceptaba la historia de ella, validando su existencia en silencio. Una tarde, después de reparar el corral y asegurarse de que los animales estuvieran alimentados, él se sentó sobre un tronco. La chica se acercó, con cautela, y le pasó un cuenco de agua. No hubo mirada prolongada, no hubo gesto innecesario. Solo el intercambio de necesidad y cuidado. Fue un acto pequeño, silencioso, pero cargado de significado, confianza compartida, mutua, ganada poco a poco. Mientras la noche caía, él encendió la lámpara de aceite y observó cómo ella acomodaba sus cosas. Era un acto de rutina, pero también de dignidad. Nada en ella pedía indulgencia. Su fortaleza era tangible, como la suya propia. En el silencio, la frontera les enseñaba a coexistir, no como amantes, no como compañeros de juego, sino como dos supervivientes que habían elegido, de manera tácita, protegerse mutuamente. El viento volvió a rugir esa noche, pero no hubo miedo. Había cuidado, precaución y respeto. Cada uno sabía que la frontera no perdonaba errores, que cualquier debilidad podía ser fatal. Y sin embargo, juntos, aprendieron que podían sostenerse, aunque fuera por un día más. Cuando se apagó la lámpara y la cabaña quedó en penumbra, la chica apache se recostó en la manta, apenas rozando el extremo del tronco donde él estaba sentado. No buscaba contacto, solo cercanía silenciosa. Él, consciente de su presencia, no hizo movimiento alguno. Ninguna palabra. Solo la aceptación mutua de que estaban ahí, solos, pero juntos en la frontera que no ofrecía nada más que la cruda realidad. Y así, el invierno avanzaba, la frontera seguía siendo cruel, pero la confianza, aunque pequeña y silenciosa, crecía. Un hilo invisible que le sostenía más que cualquier palabra o promesa. El invierno había endurecido cada cosa, la tierra, los árboles, los cuerpos. La nieve caía con la insistencia de la frontera, cubriendo la cabaña y el sendero que llevaba a la soledad de los riscos. Sus huellas, tanto las de ella como las de él, eran los únicos rastros en la vasta extensión blanca. Cada paso requería esfuerzo, cada respiración era visible, y cada sonido parecía multiplicarse en la quietud helada. El peligro llegó antes de que pudieran advertirlo. Un grupo de hombres armados apareció al borde del claro, rostros endurecidos por el alcohol y la violencia, buscando lo que creían suyo. La chica apache se encogió detrás de un tronco, sin perder dignidad.
Había aprendido a mantenerse firme incluso cuando la debilidad parecía inevitable. El hombre, silencioso, cargó la escopeta, la mirada fija en el horizonte que pronto se llenaría de ruido y peligro. No podemos enfrentarlos, dijo ella, con voz firme pero apenas audible. No pedía protección, evaluaba opciones. Si vienen, nos atraparán. Él asintió, sus manos tensas sobre la madera del arma. Entonces nos moveremos antes de que nos vean, respondió, medida, sin dramatismo. La estrategia era simple, práctica, la frontera no permitía heroísmos románticos. Cada decisión podía significar vida o muerte. Mientras empacaban lo esencial, el viento soplaba con fuerza, llevando fragmentos de nieve que se pegaban al cuero, a la piel, al silencio. Ninguno hablaba de miedo, no era necesario. La tensión entre ellos no era pasión ni afecto, sino una comprensión tácita, la vida dependía del siguiente movimiento. Durante la retirada, la chica tropezó con un tronco oculto por la nieve, rasgándose la piel del antebrazo. Se inclinó para evaluarse la herida, pero él ya estaba allí, limpiando la sangre con cuidado, sin tocarla más de lo necesario. Cada movimiento era un equilibrio entre protección y respeto por su dignidad. Gracias, dijo ella, apenas. No era sumisión, era reconocimiento. Solo haz lo que te dije, respondió él, voz grave, sin emoción aparente. Sobrevive. Eso es todo. Horas más tarde, encontraron un refugio improvisado en una cueva. La nieve azotaba la entrada y los lobos aullaban a la distancia. Dentro, apenas protegidos, compartieron la escasa comida y la manta que habían podido cargar. La cercanía física no era deseo ni romance, era necesidad. La frontera dictaba límites, y ellos los respetaban con disciplina silenciosa. Esa noche, mientras el viento golpeaba la roca, la chica habló, no quiero perderme, dijo, voz firme. No quiero perder esto. No sé cómo llamarlo, pero no quiero que termine. Él la observó en la penumbra, sus ojos cargados de sombras del pasado. Sabía que cualquier palabra de afecto sería vacía, la frontera no se curaba con palabras, solo con acciones. Sobreviviremos, dijo al fin. Nada más garantiza nada. Pero sus palabras eran suficientes. La decisión de la chica de quedarse, de enfrentar el peligro y la incertidumbre a su lado, fue el primer acto consciente de entrega. No era pasión, era elección. La primera verdadera cercanía surgió no de deseo, sino de mutua aceptación, podían depender el uno del otro, aunque el mundo exterior no ofreciera garantías. El amanecer trajo luz fría, revelando huellas en la nieve, los hombres lo seguían. No había tiempo para miedo ni para dudas. Él la guió sin tocarla, asegurando cada paso, cada señal de seguridad. La comunicación era silenciosa, un gesto, un movimiento de cabeza, la indicación mínima necesaria para sobrevivir. Cuando finalmente cruzaron un arroyo helado, la chica se resbaló y él la sostuvo con firmeza, pero no la abrazó ni la sostuvo más de lo necesario. Sus dedos rozaron los suyos, un contacto breve y cargado de confianza. Era la primera intimidad que no requería palabras, un gesto de cuidado absoluto, sin posesión ni deseo. Solo acción. Solo responsabilidad. Más tarde, mientras descansaban, ella se acercó y apoyó su espalda contra la suya, mínima cercanía que él aceptó sin moverse. Ningún gesto más allá de la presencia. Ninguna palabra más allá de respirar el mismo aire. Fue suficiente. Porque en la frontera, la intimidad no es pasión, es supervivencia compartida. El grupo que los perseguía finalmente los perdió de vista, pero la amenaza permanecía. La chica, con la dignidad intacta, se levantó y recogió su equipo. No había gratitud explícita, no había dependencia. Solo acción, decisión y fortaleza. Él la observaba, evaluando cada movimiento, asegurándose de que cada decisión fuera segura. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado grande para la pequeña cabaña y demasiado cruel para cualquier debilidad, compartieron la manta y el fuego.
Ninguno habló de afecto ni de promesas. Todo lo que había surgido entre ellos era silencioso, ganado en decisiones, en confianza y en respeto. La frontera había enseñado que la intimidad verdadera no era pasión ni deseo, era cuidado, era elección, era supervivencia compartida. Cuando el fuego se apagó y el viento dejó de rugir, él no se movió. Ella no buscó calor. Solo permanecieron juntos, conscientes de que cada uno había elegido quedarse, de que la decisión de la chica era un acto de fuerza y de que su propio silencio había sido suficiente para ganarse esa confianza. La frontera no daba nada gratis, pero aquella noche, los dos comprendieron que podían sostenerse, que podían decidir mantenerse vivos juntos. Y en la vastedad helada, mientras los riscos se perdían en la penumbra, algo cambió. No era amor, no era romance. Era la certeza de que podían contar con el otro, de que la frontera no los separaría si ambos elegían resistir. Un hilo silencioso se había formado entre ellos, elección, cuidado y respeto. La frontera había impuesto sus reglas, y ellos habían aprendido a seguirlas. Juntos, la primavera llegaba con cautela, derritiendo la nieve en el desierto helado y dejando que el barro húmedo se pegara a las botas y al cuero de los caballos. La cabaña estaba más firme que nunca, reparada con manos que conocían cada grieta, cada tabla suelta. La frontera seguía siendo cruel y silenciosa, pero ellos ya habían aprendido a sostenerla, a enfrentarse al aislamiento sin esperar nada que no pudieran dar por sí mismos. El peligro externo había desaparecido, pero no la memoria de su presencia. La chica apache caminaba junto a él, cargando leña y revisando los establos, sus movimientos medidos, seguros. No había palabras de afecto, no había promesas, solo la rutina de la supervivencia compartida. Él la observaba, atento a cada gesto, cada movimiento, evaluando riesgos, asegurándose de que nada los pusiera en peligro. Tenemos que pensar en abastecernos, dijo ella, firme, mirada clara. No era pedido, era decisión. Si viene gente, no podremos escondernos para siempre. Él asintió, señalando el camino hacia la aldea más cercana, donde podrían comprar lo que necesitaban. El viaje no era simple, el terreno todavía estaba lleno de grietas y ríos desbordados, y la ley fuera de la frontera era implacable. Sin embargo, sabían que era necesario moverse, y la decisión de ella de plantearlo primero era otra señal de confianza y fortaleza. En el trayecto, la conversación se reducía a lo esencial. Cada palabra estaba medida, cada silencio cargado de comprensión. La chica hablaba de caminos y provisiones, él respondía con nodos y gestos mínimos. No había caricias, no había frases románticas, la frontera no permitía indulgencias. Solo colaboración, solo cuidado mutuo. Al llegar a la aldea, fueron observados con desconfianza. Él se movía con calma, revisando cada sombra, cada gesto, mientras ella caminaba junto a él, firme, digna, sin mostrar miedo ni debilidad. Nadie cuestionó su presencia. Nadie sabía que detrás de la fortaleza había dos sobrevivientes que habían aprendido a depender uno del otro en silencio. Una amenaza menor surgió cuando un hombre del pueblo intentó aprovechar la ausencia de ley para imponer su voluntad. La chica se mantuvo firme, sin dejar que su dignidad se viera comprometida. Él intervino, silencioso, mostrando fuerza contenida, suficiente para que el agresor entendiera que no había victoria fácil. El peligro se desvaneció sin necesidad de palabras, solo con acción medida. El regreso a la cabaña fue lento. La primavera se hacía notar con flores escasas, agua que corría por las grietas del terreno y aire tibio que rompía la rigidez del invierno. El hombre abrió la puerta de la cabaña y, por primera vez, permitió que la chica entrara antes que él. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Reconocimiento de su autonomía, aceptación de su fuerza, y un respeto profundo que no necesitaba ser pronunciado. Esa noche, frente al fuego, la chica preparó la comida. Él la observaba, no interviniendo, reconociendo su habilidad. Sus manos estaban cansadas, sí,
pero también tranquilas. La frontera había enseñado que la fortaleza se construye en silencio y que la confianza se gana con acciones, no palabras. Ella finalmente se acercó a él, apoyando un hombro contra su espalda mientras ambos miraban las llamas. No había necesidad de palabras, ni de gestos más allá de la presencia. La intimidad que habían ganado no era pasión ni deseo, era elección, respeto y cuidado compartido. Por primera vez, el silencio entre ellos era completo, cómodo, sin tensión ni miedo. No me iré, dijo ella, apenas un susurro que no pedía promesas, solo declaraba decisión. Él asintió, sin girar la cabeza, dejando que su presencia hablara, permanecería también. No había declaraciones grandilocuentes, no había finales de cuento. Solo la certeza de que, en la frontera, habían encontrado a alguien que podía sostenerlos, alguien que elegía quedarse, como él. El amanecer llegó con luz tibia y silenciosa. La cabaña ya no era solo refugio, era hogar ganado con manos, sangre y paciencia. Afuera, el viento arrastraba polvo y flores recién nacidas, pero dentro, ellos permanecían juntos, vigilantes, fuertes. La frontera seguía siendo dura, implacable y solitaria, pero habían creado un espacio donde nadie estaba completamente solo. Ella recogió leña mientras él ajustaba las trampas para los animales. Cada movimiento era rutina, cada gesto compartido era confianza reforzada. Ninguno de los dos necesitaba palabras para entender que la elección de permanecer juntos era la única garantía que tenían contra el mundo que no ofrecía perdón ni descanso. Cuando el sol se ocultó detrás de los riscos, la cabaña quedó iluminada solo por la luz del fuego y la lámpara de aceite. La chica se recostó junto a él, mínima cercanía, sin posesión, sin necesidad de palabras. Él permitió la proximidad, sin moverse más que para mantener el fuego y su vigilancia. No había pasión ni fantasía, solo la seguridad silenciosa de que ambos habían decidido permanecer. Y en ese instante, mientras la frontera rugía afuera con viento y frío, con la amenaza siempre presente y el aislamiento total, una verdad simple se volvió concreta: nadie estaba solo. No por promesas, no por palabras, sino por elección, cuidado y respeto compartido. La frontera había enseñado su lección final: sobrevivir juntos no era romance, era compromiso, y ese compromiso era suficiente. Bajo el cielo inmenso y cruel, mientras los riscos perdían su contorno en la noche, la cabaña permanecía firme, iluminada, habitada por dos sobrevivientes que habían aprendido la lección más dura de todas: la soledad se puede romper solo con decisión silenciosa. Y así, finalmente, no estaban solos.